las redes sociales y el proceso electoral, lo que platicábamos un poquito con Julio César Hernández, retomamos el tema desde la parte de la legalidad de este uso. Está con nosotros el doctor Rodrigo Moreno, quien es titular del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. Bienvenido. Gracias, Trini. Gracias. Pues observamos en redes sociales una serie de información que puede ser verdadera, que puede ser falsa, pero que ha llevado a un periodista, y lo decíamos hace un momento, a dejar el trabajo, ¿no? A que lo despidieran de su trabajo periodístico. ¿Qué pasa con las redes sociales y el proceso electoral? Bueno, pues déjame platicarte, Trini, que es algo muy interesante hoy en día. Efectivamente, las plataformas, las redes sociales, son un espacio donde se pueden generar opiniones o incluso juicios de valor, ¿no? Esto puede ser como los usuarios lo utilizan en sus temas cotidianos y que también puede llegar al debate político y puede tener tintes, al debate público y puede tener tintes electorales o políticos. En este caso, déjame decirte que tenemos criterios de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde, si bien es cierto, no se han regulado las redes sociales como lo regula el 41 constitucional en razón de televisión y radio, como prerrogativas a partidos políticos, lo cierto es que ya hay ciertas restricciones y que en el espacio abierto de las propias redes sociales se puede llegar a incurrir en alguna infracción. Lo que no está permitido es, por ejemplo, calumniar en una red social en un tema político electoral, porque la calumnia está tipificada como una infracción a la norma electoral, hoy por hoy. Y la calumnia es la imputación de un hecho o delito falso. Eso es lo que es en sí el término calumnia. Y déjame decirte que también, de acuerdo a los criterios internacionales, a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, también se ha tutelado el tema de no incurrir en pronunciamientos de odio, de homofobia, de discriminación, y eso tendrá también que estar tutelado. Si bien es cierto, Trini, déjame platicarte que tenemos un derecho humano anexado o adendado o junto con el tema del derecho humano a la libertad de expresión, a la libertad de información. Los medios de comunicación, los ciudadanos, tenemos libertad de informarnos y de expresarnos, pero eso tiene un cierto límite de no trastocar los derechos de un tercero. Es que en esta parte, ¿quiénes son los actores en los que recae esta reglamentación? ¿Solamente en candidatos o en público en general? Porque si a un periodista, su empresa, decide sancionarlo, ¿quién decide sancionar a un ciudadano que amenaza de muerte, que no identificamos, que no se identifica en redes, pero hay una amenaza de muerte y eso es grave? ¿O en el candidato? ¿Quiénes son los actores que pueden ser perseguidos por una falta al reglamento? Hoy en día, las instituciones, los medios de comunicación o las personas físicas también pueden jugar un rol importante en este tema, hablando del tema político-electoral, como la calumnia, como enviar mensajes de odio, como enviar mensajes en contra de o a favor de, también son regulados por la norma electoral. Por eso tenemos, por ejemplo, déjame platicarte, el PG Links. Es un blog que es una figura moral, o sea, no es una persona física como tal. Entonces, también está el convenio que celebró en febrero Facebook con el Instituto Nacional Electoral, precisamente para las famosas fake news, donde no se censuran de primera mano. ¿Por qué? No se censuran porque es la libertad de expresión, pero sí poder mandar o redireccionar a un link donde tengas la información verdadera o la información correcta. Y entonces ya el ciudadano, la ciudadana, el usuario de esa red, de esa nota, podrá generarse un juicio de valor y determinar por cuál de las dos quiere ir. Entonces esto no es una censura previa, pero sí es un link referenciado para poder tener la información real. Te doy un ejemplo. Están saliendo unas boletas electorales y dicen, el voto que debes emitir es por tal candidato cruzando toda la boleta. No, cruzando toda la boleta es un voto nulo y los ciudadanos van a desperdiciar ese voto. Esa es una fake news. Ese es un mensaje completamente errado. Claro, es completamente falso, completamente equivocado, haciendo una propaganda contraria a la norma electoral. Es equivocada y confundiendo al electorado. Déjame también comentarte que pues de casi 196 países en el mundo,
Hoy en día las redes sociales están avanzadísimas. Y también tenemos registro que del INEGI, de febrero de 2018, ha registrado que 71.3 millones de mexicanos tenemos acceso a las plataformas, a las redes sociales. Y también déjame compartirte algo muy interesante, que si bien es cierto los niños de 6 años ya utilizan o ya pueden meterse a las páginas y ya pueden estar conscientes de estar en la red social. ¿Y que algunos ya tienen cuenta? Y que algunos ya tienen cuenta también. El índice que reporta el INEGI es que de los jóvenes de 18 a 34 años es el mayor rango donde utilizan las redes. Y ahí vienen las fake news, viene el debate político, vienen las notas, viene toda la información y todo al alcance de los propios ciudadanos. Y también te voy a dar otro dato. ¿Por qué te referenciaba esta cifra estadística? Porque hoy por hoy los jóvenes son el 30% del listado nominal. El listado nominal son todas las personas que son potencialmente habilitadas para poder ejercer el sufragio el próximo proceso electoral, en esta elección que tenemos la más concurrida y competida de la historia de México. Y entonces, en ese orden, te platico, de los 86 millones de mexicanos, 26 millones son jóvenes. Y de los casi 6 millones de jaliscienses que estamos en el listado nominal, 1.7 millones son jóvenes. Híjole. En porcentaje ya de resultado representa claro el quien gane. O Así sea, es. La probabilidad de que gane uno u otro. O sea, si todos los jóvenes, solamente ese segmento, salieran completamente a votar el próximo 1 de julio, pueden determinar la elección. Claro, te doy otro dato de referencia. La elección anterior de gobernador se determinó entre primero y segundo lugar con más o menos 1.300.000 votos, diferencia entre primero y segundo. Exacto. Si hoy en día en Jalisco son 1.7 millones, pues como tú bien dices, con solamente los jóvenes podrían decidir la elección de Jalisco. Lo que me interesa es cuando yo pregunté quiénes, o sea, medios de comunicación, instituciones políticas, pero también personas físicas. Sí, claro. El ciudadano. ¿Se ha detectado algún ciudadano que esté, que sea factible procesarlo, ubicarlo, claro. penalizarlo? Si nosotros nos allegan la información de las fuentes de donde se emite esa calumnia, esa infracción a la norma electoral, por decirte un caso, calumnia, la imputación de un hecho o delito falso en contra de un candidato o de una candidata, de un actor político, y nosotros verificamos la cuenta de Facebook, el tweet, de donde sale, puede ser sancionado esa persona física. Puede ser sancionada. ¿Al día de hoy hay alguna queja por esto? No, al día de hoy no tenemos. ¿En Jalisco no hay ninguna? En Jalisco no tenemos registro de ninguna en Jalisco en este proceso electoral, al día de hoy, insisto, pero sí hemos tenido noticia de otros estados, o por ejemplo como este portal, que bueno, investigar ese portal pues es un tema moral, o sea, no es una persona física. Tenemos que hacer varias investigaciones, lo tendrá que hacer la autoridad correspondiente, en este caso el INE. Y conocer quién podría ser responsable de algo que es virtual. Algo que es virtual. Entonces no tenemos la identidad de la persona cierta y por tanto no puede, hasta el día de hoy, no se ha podido sancionar. ¿Quién lleva ese caso? El INE. El INE. El INE. ¿No es el Tribunal de la Federación, el Tribunal Electoral? En un primer momento pasa al INE como una queja o denuncia en un procedimiento sancionador y posteriormente lo resolverá la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Cuáles podrían ser las sanciones? Bueno, pueden ser multa. ¿De qué va de...? Pues las multas que nosotros imponemos puede ser una amonestación pública o multas que van se tipifican por UMAS, la unidad de medida actualizada, que anteriormente los ciudadanos, las ciudadanas, lo conocerán como los salarios mínimos diarios vigentes en la... Que te decían, la sanción es de 30 salarios mínimos vigentes al día tal, ¿no? Y ya tú multiplicas tus días por el salario mínimo. Vámonos. Y ahora van por la UMA. La UMA es para que no tenga tanta variación y es el 80.6, cada UMA es el valor de cada UMA y se multiplica por los días de UMAS que se le... Por cuestión de tiempo, más allá del reglamento, ¿no? ¿Pudiera la experiencia de este proceso electoral en materia de redes sociales dejar una jurisprudencia, que era lo que hablábamos, una experiencia que para el próximo proceso electoral entrara a tener un artículo como el que regula radio y televisión para poder también, pues no limitar la libre expresión en redes sociales, pero sí controlar los riesgos que estos pueden traer? Claro. Déjame decirte que nosotros partimos de un andamiaje legal y constitucional.
Y hoy en día los intérpretes de la norma, los operadores del derecho, jueces y magistrados, aplicamos la norma e interpretamos esa norma. Y de ahí vamos creando, como tú bien lo señalas, criterios jurisprudenciales a golpe de sentencia, y con las sentencias que vamos redactando, los criterios que se van presentando, porque esto es muy dinámico, el derecho es muy dinámico, vamos construyendo normas y después son recogidas en los códigos. Que no se interprete como coartar la libertad de expresión en redes sociales. De ninguna manera, es el respeto al tercero. Tu derecho termina donde comienza el de la otra persona. Exactamente. ¿Quiénes serían los responsables, nuestros futuros senadores y diputados? Así es. De marcar las formas en cómo se manejen en procesos electorales las redes sociales? Así es, así es. O lo llevan a la órbita del Poder Legislativo y lo hacen en normas, modifican la Constitución, modifican las leyes, o en su caso, si tenemos temas de esa naturaleza, podremos aplicar las jurisprudencias y en esos criterios de jurisprudencia podríamos llegar a sancionar. ¿Cómo lo ve usted? Complicado. Complicado desde la óptica que cada día esto es muy volátil, es un mosaico de oportunidades que tenemos en las redes sociales y que yo por eso siempre llamo a los ciudadanos, a las ciudadanas, a mantenerse informados. Y como se los he dicho en varios foros, la idea es que se informen para que tengan un voto razonado, para que emitan un voto razonado. El voto en México es un voto que es un derecho de los ciudadanos, pero también es una obligación. La propia Constitución lo marca como un derecho, pero como una obligación, y yo los exhortaría a que hicieran un voto razonado e informado y nos alejáramos de esas fake news, y me parece muy acertado lo que hizo el INE en razón de ese convenio, donde el Facebook e INE plantean la idea de que no censuran previamente, pero sí te puede redireccionar al link de la información correcta. Para, en este caso, para que te des cuenta que esto es falso y conocer por dónde va la realidad. Rodrigo Moreno, muchísimas gracias, presidente del tribunal, por estar con nosotros esta mañana. Un gusto siempre. El gusto es de nosotras también. Tiempo de ir a la pausa. Estamos en Revista Jalisco y les recuerdo el teléfono 30 30 53 07 para mantenernos en contacto. Volvemos.